Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes aquí en esta entrega de los cursos de la ENAPROC relacionada con los fenómenos socioorganizativos. Yo voy a empezar este día precisamente hablando a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de fenómenos socioorganizativos, y esta plática introductoria yo creo que les va a servir mucho para que podamos entender las pláticas que siguen a lo largo del día, que son muy interesantes, y voy a comenzar. Entonces, para comenzar, ya también lo mencionaba el ingeniero Guevara, el ingeniero Bravo, pues vamos a hablar de estos fenómenos perturbadores que se refieren a un acontecimiento, un suceso que puede impactar a un sistema afectable. Aquí sistema afectable, si ustedes recuerdan también sus cursos anteriores, estamos hablando de la población, sus bienes, su entorno, todo lo que está en el territorio, y cómo estos fenómenos pueden transformar de pasar de un estado normal a daños que pueden llegar al grado de desastre. Esto se puede entender como cualquier fenómeno que afecta y cambia una población en un lugar, pudiendo ser de origen natural o de la acción humana. Por un lado tenemos los fenómenos naturales perturbadores, así lo dice la ley, que es un agente perturbador producido por la naturaleza. Aquí en las imágenes podemos ver ejemplos de ellos que tienen que ver con ciclones tropicales, con actividad volcánica, con sismos, tsunamis, lluvias, inundaciones y bueno, toda la gran variedad de fenómenos que afectan a nuestro país. Y por otro lado, tenemos los que aquí nos ocupan, que son los fenómenos antropogénicos relacionados con la actividad humana. En este rubro entran los fenómenos químicos, los fenómenos sanitarios y los fenómenos socioorganizativos. Ahí tenemos, en las fotos pueden ver algunos ejemplos relacionados con este tipo de fenómenos. Ahora bien, ya desde la Ley General de de Protección Civil del año 2000, ya lo mencionaba también tanto el ingeniero Guevara como el ingeniero Bravo, ya hablamos de que nos dicen que los fenómenos socioorganizativos son calamidades generadas por motivo tanto de errores humanos como de acciones premeditadas, esto en el marco de grandes concentraciones o movimientos de población. Entonces tenemos estos dos factores fundamentales, ¿no? El error humano, todo lo que descuidamos o dejamos de hacer, y la acción intencionada, ¿no? A eso se refiere esta parte de acción premeditada. También es necesario mencionar, es necesario que ustedes sepan que provocan una gran cantidad de accidentes, ¿no? Por su naturaleza, entre ellos, por ejemplo, se encuentran los accidentes viales, y ahí vemos, ¿no? Una gran cantidad de accidentes, son provocados en este sentido por fenómenos socioorganizativos, y pocos llegan a producir desastres, ¿no? No es como, por ejemplo, a lo mejor el sismo que puede llegar a afectar 4 o 5 entidades federativas, o un huracán que sus efectos, sus lluvias pueden llegarse a sentir en varios estados y producir inundaciones a varias localidades, ¿no? Los accidentes generalmente son puntuales y de atención, digamos, rápida, ¿no? No rebasan la capacidad de respuesta de ese momento, ¿no? Entendiendo que el desastre, bueno, es el resultado o la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores que desencadenados, concatenados o no, desencadenados por un fenómeno natural o la actividad humana, que ocasionan daños, pérdidas, y que por su magnitud exceden esta capacidad de respuesta de la comunidad afectada, ¿no? Entonces, eh, en definitiva, la mayoría de estos fenómenos socioorganizativos ocasionan más accidentes que desastres, ¿no? Sí llega a haber sucesos, como ya veremos algunos ejemplos, que rebasan definitivamente la capacidad de respuesta local. Entonces ya veremos algunos ejemplos, ¿no? Y por eso estamos aquí, para evitar que eso llegue a suceder. Entonces, ¿qué nos dice la Ley Vigente General de Protección Civil de 2012? ¿Qué es un fenómeno socioorganizativo? Pues es un agente perturbador que se genera, ya lo decía desde la ley del 2000, por motivo de errores humanos o acciones premeditadas,
en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población. Aquí ya vienen, digamos, estas manifestaciones de fenómenos socioorganizativos, tiene que ver con demostraciones de inconformidad social, concentraciones masivas, terrorismo, sabotaje, vandalismo, accidentes aéreos, marítimos, terrestres, interrupción o afectación de servicios básicos o de infraestructura estratégica. A lo largo del día también veremos, ya los demás ponentes estarán exponiendo algunas, muy puntualmente, algunas de estas manifestaciones de los fenómenos de origen socioorganizativo. Y otra cuestión muy importante que dentro de la ley en su artículo 65 nos menciona es que estos fenómenos antropogénicos son en esencia provocados por la actividad humana y se generan en un marco de responsabilidad civil, por lo que en este caso este artículo se refiere a los instrumentos financieros y menciona que no son eh, competencia de estos instrumentos previstos en la ley a atenderlos. ¿No? Pero es muy importante también que tengamos presente esto, ¿no? Son en el marco de una responsabilidad civil. Por lo tanto, su atención, regulación, supervisión y demás competencias están establecidas en las leyes locales, municipio, de los estados, de los municipios y de las demarcaciones de la Ciudad de México y las alcaldías a través de las instancias públicas federales según correspondan. Entonces, esto también es muy importante, ya lo decía bien también el ingeniero Guevara. eh, Nosotros estamos para apoyar y coordinarnos con las demás instancias para dar atención, pero aquí lo dice muy bien también la Coordinación Nacional, las unidades estatales y municipales de protección civil. Su función en este caso es promover con las diversas instancias del Sistema Nacional de Protección Civil para desarrollar programas especiales que puedan ayudarnos a reducir o mitigar estos riesgos antropogénicos, así como atender a la población en contingencias derivadas de estos fenómenos. Entonces, esto también es muy importante que lo tengan presente. Y bueno, ya hablábamos de las manifestaciones de estos fenómenos socioorganizativos, como nos lo marca la ley, son estas concentraciones masivas de población y demostraciones de inconformidad social, terrorismo, sabotaje y vandalismo. Aquí lo separo, hay una distinción importante entre estos tres que ya veremos más adelante. Tenemos los accidentes aéreos, marítimos o terrestres, la interrupción o afectación de servicios básicos o infraestructura estratégica. Estas son las manifestaciones de los fenómenos socioorganizativos que encontramos, ¿no? En estas, digamos, grandes categorías. Es muy importante también aquí, en este caso, pues vemos también, ¿no? Que sus manifestaciones son, pues, pues digamos, muy distintas, ¿no? De entre accidente y una concentración masiva, pues vemos que el único común que tienen, pues es precisamente esta intención humana, esta participación humana 100%, ¿no? Esta interrupción de afectaciones de servicios básicos, pues sí es muy distinta, por ejemplo, tal vez a los químicos, ¿no? Que el hilo conductor, pues es el uso de sustancias, ¿no? O de los de origen natural, ¿no? Que son producto de la naturaleza. Aquí vemos que estas manifestaciones, pues son de índoles muy distintas. A partir de ahora, bueno, voy a hablar de cada una de ellas, voy a ponerles un ejemplo digamos, a nivel internacional, más o menos así se estructura. Otro ejemplo a nivel nacional y algunas instancias que se dedican a prevenir este tipo de situaciones, ¿no? O algunas medidas importantes para prevenir este tipo de fenómenos y atenderlos. Entonces, para comenzar con las concentraciones masivas de población, pues digamos que son quizás los más representativos de los fenómenos socioorganizativos, ¿no? Cuando pensamos en fenómenos socioorganizativos, pensamos en esta gran cantidad de personas, ¿no? Que se congregan para muy diversos fines, ¿no? Ya también Araceli en la última presentación nos explicará muy puntualmente y muy claramente esta cuestión de psicología de masas, que es muy interesante. Yo les puedo decir también que, bueno, generalmente las ciudades con mayores densidades de población son las que están más expuestas a este tipo de fenómenos, pues precisamente por su naturaleza, en donde se desarrolla más actividad, en donde se existen una gran cantidad de ofertas culturales, de espectáculos y demás, pues son las que están más expuestas. Sin embargo, pues también
pueden suceder en poblaciones con bajo número de habitantes, cuando en determinados eventos se congrega una cantidad de personas más allá de lo habitual. Esto, por ejemplo, en temporadas de vacaciones, en sitios turísticos, en festividades religiosas. También ya por ahí a mediodía nos darán alguna plática relacionada con esta cuestión de festividades. Entonces, a ver, por por sus características, estas concentraciones masivas de población, pues pueden ser de naturaleza deportiva, cultural, religiosa, tradicionales, oficiales, turísticas, de entretenimiento o de otra naturaleza a los mencionados, ¿no? Pero que tienen que ver con estas grandes cantidades de población. Entonces, ahí vemos algunos ejemplos de esta situación. Ahí vemos las ferias, la parte religiosa, la parte turística de los equinoccios y demás. También va a estar relacionado con en dónde se realizan estas actividades, si son en espacios abiertos, espacios cerrados, si el espacio está acondicionado para proveer este tipo de servicios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de conciertos, ¿no? Cuando se llevan a cabo en sitios ya acondicionados, no sé, pensando en un auditorio nacional o en los teatros, en los estados. Bueno, estos sitios están acondicionados para eso. También el tipo de público al que está dirigido, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un espectáculo infantil que dura alrededor de 2 horas a grandes ferias, ¿no? Que se realizan alrededor de una semana con diversos conciertos y espectáculos. Entonces, el horario también, si se realiza en la mañana, si se realiza en la tarde, el consumo de alimentos y bebidas que esté a disposición en el recinto, la duración, todo esto es importante tomar en cuenta en este sentido. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de un evento. A lo mejor los más jóvenes, pues no, ya no tienen idea de lo que les hablo, pero antes se hacía un festival que se llamaba Love Parade y se realizaba generalmente en Berlín, en Alemania. Entonces, este era un festival de música electrónica, ¿no? Entonces, congregaba una gran cantidad de jóvenes, mucha energía se manejaba en estos conciertos, pues imaginen la música electrónica, todos querían estar ahí bailando al unísono y todo había salido bien hasta que un día se decidió cambiar de lugar este festival a un lugar mucho más pequeño llamado Duisburgo, Alemania. Y en ese caso, bueno, era un recinto que era una antigua estación de mercancías que puede albergar apenas 300,000 visitantes para una fiesta que se sabía que en los últimos años atraía a más de 1 millón de personas, ¿no? Entonces, para empezar, pues ahí ya en la organización algo estaba fallando, ¿no? No, estos aforos no eran posibles para un festival como este. El acceso principal del festival era a través de un viejo túnel. Ahí en el esquema vemos por dónde era el acceso, que estaba construido en los años 60, 200 metros de largo por 10 de ancho y sin salidas de emergencia, salvo una pequeña y estrecha escalera. Entonces, pues debimos ahí, se debió prever toda esta situación, ¿no? 1 millón de visitantes con un solo acceso y un despliegue de apenas 1,200 policías, pues estaba pintada la tragedia, ¿no? El túnel era este único acceso. Ahí vemos en la imagen a la derecha de sus pantallas este túnel que era el único acceso a este festival. Entonces, por supuesto que esto derivó en una tragedia. Lo que dijo el fundador es que la desgracia podía haberse evitado, ¿no? Culpa a los organizadores por hacer este festival en un sitio cerrado. Ya se hablaba que este festival siempre estuvo en un lugar abierto cuando se hacía en Berlín y pues bien lo dicen, una sola entrada a través de un túnel supone un desastre en sí mismo. ¿Qué dijeron los bomberos? Pues esta ciudad ya mencionábamos que era muy pequeña y sin recintos, sin lugares adecuados para acoger este tipo de fiestas multitudinarias. Los bomberos advirtieron por escrito al alcalde, esto es muy importante, que esta antigua estación no era el recinto apropiado
¿no? Entendemos también que muchas veces las derramas económicas de este tipo de festivales pues son importantes, ¿no? Y por eso también entusiasma a las autoridades tal vez recibirlo. Sin embargo, pues muy bien aquí los bomberos por escrito hicieron llegar esto, ¿no? Entonces, digamos que ahí de cierta manera ellos intentaron protegerse a través de este escrito, pues para manifestar esto, ¿no? Que no era un lugar suficiente para albergar al millón de personas que acudían a este festival. La policía local, bueno, contestó a las críticas bueno, afirmaban que había más de agentes de seguridad dentro del recinto, ¿no? Y el alcalde, pues incluso negó haber recibido las advertencias como responsable, ¿no? Entonces, pues achacó la desgracia a los errores personales. Entonces aquí, si bien ya hablábamos de errores humanos, acciones intencionadas, pues definitivamente vemos que esta desgracia pudo haberse evitado, ¿no? Sí, es definitivamente producto de los errores humanos. Una tragedia más reciente, esta fue en 2023, no sé si ustedes recuerdan, fue muy mediática. Ah, bueno, y también importante decir en la parte, en esta situación anterior, ¿qué pasó aquí? A partir de este hecho, el festival se canceló para siempre, ¿no? Fue una medida drástica, pero que creemos, bueno, creo a título personal, que pues no había más, ¿no? Definitivamente esta situación no era para menos y este festival se canceló de manera definitiva, no se volvió a hacer. Y bueno, hablando también de estas tragedias a causa de cuestiones multitudinarias, el año pasado, no sé si ustedes recuerdan, eh, hubo una igual tragedia por una multitud en Seúl, Corea. Eh, 156 personas murieron en una estampida de miles de jóvenes que celebraban Halloween en las calles de una popular barrio del centro de Seúl, ¿no? Ay, están escribiendo que no se escucha el audio, no sé si sea, ¿no? ¿Estoy bien? Ok, bueno, entonces continúa. Eh, bueno, a primera hora de la tarde de ese sábado, muchas personas, en la mayoría jóvenes, se habían reunido en ese lugar, en el centro de la capital, que era un lugar ya, pues, digamos, tradicional por sus calles, callejones y demás, bares, restaurantes, donde muchas personas ya anteriormente acudían a celebrar Halloween. Ese año, pues, también había muchas expectativas y había digamos, mucha necesidad de los jóvenes que ya habían permanecido aislados y encerrados a causa del COVID, ¿no? Si ustedes recuerdan también, en este evento reciente del COVID, pues estábamos imposibilitados de salir, ¿no? Entonces, toda esta situación, pues, para los jóvenes resultó muy atractivo salir, festejar, pues así somos las personas, los jóvenes sobre todo, y pues empezaron a congregarse en estas calles, en estos sitios, y muchos testigos mencionaron que si bien las celebraciones de años anteriores habían sido animadas, había también policía impidiendo que la gente entrara en zonas concurridas. Este año que se menciona, pues las cosas fueron muy distintas, ¿no? Se menciona que no había mucha seguridad, ¿no? Ahí podemos ver en la imagen cómo están los callejones y vemos que sí son lugares estrechos, ¿no? Y entonces empezó a golpear la gente desde de diversas direcciones. Entonces ahí vemos en el esquema cómo también estas calles pues comienzan a ser insuficientes ante una gran multitud que se congrega. La policía sabía que se había reunido una gran multitud, ya que antes de que se produjera el incidente, porque muchas personas estuvieron llamando, ¿no? Ya empezaban a reportar que esa gran cantidad de personas no era normal, ¿no? Sí se tenía ese reporte. Había mucha cantidad, a las 8 o 9 ya se mencionaba que había muchas personas empujadas, pisoteadas, heridas, y pues ya se había mencionado que bueno, esto se estaba sucediendo en este lugar, ¿no? Sin embargo, el jefe de la Policía Nacional, pues sí acepta que esta información se manejó de forma insuficiente, ¿no? No le dieron, digamos, la importancia que empezaba a tener. Unas 100,000 personas se agolparon en este callejón
decenas de miles de personas en donde tuvo lugar esta tragedia. Aquí también es muy importante, ya se los comentará la maestra Araceli al rato, no había ningún organizador designado, no es como en la cuestión, no es como en el ejemplo anterior, que sí había una organización en torno al festival y que pues ahí definitivamente se cometieron muchos errores. Aquí no había un organizador, simplemente los jóvenes pues en estos lugares, bares y demás de diversión, comenzaron a llegar, digamos, espontáneamente, ¿no? Si bien ya anteriormente, como le mencionamos, eh, ahí se congregaban, pues en esta ocasión, debido a lo que decíamos, se conjuntaron muchas cuestiones, ¿no? Ya también lo mencionaba el ingeniero Guevara, el ingeniero Bravo, que empezaron a resultar un factor ahí de alerta en esta llegada de los jóvenes. También ya Araceli mencionará al rato, pues estas diferencias de las masas con un fin a esta cuestión que en donde, por ejemplo, pues en sí los jóvenes no traían un objetivo común y una organización para congregarse en ese lugar, ¿no? También ya se mencionaba que en esta ocasión no había policías, ¿no? Controlando estas multitudes. También se menciona que en esta ocasión había una manifestación al otro lado de la ciudad, por lo que también la policía estaba muy orientada y estaba, digamos, atendiendo a esta otra concentración al otro lado de la ciudad y pues por eso como que tampoco atendió esta situación, ¿no? Que ya se estaba reportando. También se menciona que el Ayuntamiento de Seúl cuenta con un sistema de control de multitudes en tiempo real, que a través de los teléfonos móviles empieza a monitorear el tamaño de la asistencia a unos eventos, pero por lo que decíamos, había otra manifestación al otro lado de la ciudad, no se utilizó esta noche para este caso, ¿no? Entonces, Corea del Sur es un país famoso por acoger estas protestas y manejar eficazmente las grandes multitudes. Sin embargo, pues en esta ocasión la cosa se salió de control, ¿no? Entonces, para que veamos que incluso en países donde tenemos ya un gran desarrollo del control de masas en este caso, por ejemplo, este control de multitudes en tiempo real con los datos del teléfono, pues también sucedía en esta ocasión esta cuestión que se salió de control y que pues ocasionó este desastre aquí, sí, ¿no? Con esta gran cantidad de muertos. Entonces, eh, para que veamos como los dos lados de la moneda, ¿no? En uno, cuando hubo una mala organización y en este caso que pues si bien no era un nadie estaba congregando pues a esta reunión de personas, pues sí tenemos que tener en cuenta estas situaciones, por eso es importante que en nuestros atlas de riesgos podamos ubicar estos sitios de congregación de personas, que ya sea por costumbres o por fiestas o demás, porque es importante tener monitoreado estas situaciones, ¿no? Aquí bien, si bien sabían que ya este lugar congregaba jóvenes cada año en Halloween, pues también ahí debieron haber implementado algún tipo de operativo. Y pues en México también tenemos algunas situaciones muy, muy lamentables que han ocurrido. En este caso, un ejemplo, digamos, más o menos en el sentido de las que les ponía anteriormente, pues fue la discoteca News Divine en 2008. 12 personas perdieron la vida, 9 menores de edad entre 3 y 17 años, y se reportó la muerte de 2 policías preventivos y un judicial. Eh, Aquí era un sitio, también estaban reunidos en un bar, pues haciendo lo que hacen los jóvenes, ¿no? Escuchando música, disfrutando, demás. Y pues, ¿qué resultó de aquí, no? O sea, el lugar definitivamente no estaba habilitado para recibir tampoco a esta cantidad de personas, no tenía salidas de emergencia. Cuando llega el operativo, se bloquea el único acceso de entrada y salida, había venta de alcohol para menores, había niños también en el lugar y el sonido local, la persona ahí, DJ, también ahí empezó un poco a alborotar la situación, mencionando de no dejen salir, no se van sin cobrar, sin pagar. Entonces ahí sí también llega el operativo cuyo objetivo era detectar estas anomalías
como venta de alcohol, armas y demás. Y pues fue un operativo fallido que pues resultó en la pérdida de la vida de 12 personas, ¿no? Entonces también vemos que pues, si estos recintos no están adecuados, obviamente tampoco el recinto pues tendría un programa interno de protección civil, ni señalamientos, ni salidas de emergencia, ni nada. Entonces vemos cómo cuando no contamos con estas medidas de seguridad, pues se desencadena en estas cuestiones. Entonces, por lo anterior, la organización de eventos que congregan a un gran número de personas, pues requieren necesariamente la coordinación tanto de los organizadores como con autoridades, pues, todas las personas involucradas. Que las condiciones de los lugares en donde se realizan, pues sean con los mínimos requisitos de acuerdo al aforo aprobado por los inmuebles o a la adecuada adaptación de espacios, a que si los lugares son para eso, pues tengan su programa interno de protección civil. Y bueno, también decir que las concentraciones masivas no son por sí mismas un accidente o un desastre, ¿no? Aquí a las personas nos gusta estar juntas, nos gusta compartir muchas cosas, nos gusta compartir festividades, nos gusta compartir música, nos gusta compartir eh, días festivos y demás. Y para que esto suceda, pues deben interactuar muchos elementos como los vimos, ¿no? Desconocimiento, incumplimiento de medidas de seguridad y autoprotección, imprudencia, desorden, falta de preparación de estos eventos. Entonces, también aquí es muy importante que también uno como asistente a estos lugares, pues al menos veamos que existen las mínimas cuestiones de seguridad requeridas en este caso, ¿no? Cada evento debe ser analizado previamente para evaluar el riesgo y sus medidas preventivas, ¿no? Todos tienen que ser puntualmente revisados. Para este caso de lugares cerrados, pues el programa interno, ya mencionábamos que es este instrumento de planeación y operación y tiene sus tres planes sustantivos, ¿no? El de implementación de las unidades internas de protección civil, que es operativo, el de contingencias, que es geográfico, y el de continuidad de operaciones, que es funcional. Este plan de continuidad de operaciones ya veremos también que para la interrupción de servicios es de fundamental importancia para atender esta parte. Ahora bien, vamos a hablar un poco de estos temas de terrorismo, sabotaje y vandalismo. Terrorismo tiene que ver con los actos deliberados o la amenaza de usar la violencia contra civiles para alcanzar objetivos ideológicos, religiosos o políticos, ¿no? El Código Penal Federal nos dice que es la afectación pública, privada de la población y tiene como resultado afectar la seguridad nacional, presionar a las autoridades a tomar decisión e infundir terror en la población. El sabotaje, pues también tiene que ver con modificaciones, obstrucción de cualquier intervención en una operación ajena con el fin de obtener beneficios, tiene como fin trastornar la vida económica del país o sus capacidades de defensa, y el vandalismo, pues tiene que ver con daños a propiedades principalmente destruir ventanas, automóviles, grafitis, y tiene como fin perturbar la paz pública. Aquí, por ejemplo, en el vandalismo, pues lo vemos cuando son estas marchas de inconformidad, en donde pues estas manifestaciones tienen que ver también con el destrozo al mobiliario urbano, ¿no? Entonces, los dos primeros se enmarcan dentro de la seguridad nacional. El último, el vandalismo, se enmarca dentro de la seguridad pública, ¿no? Esta es una distinción importante. El ejemplo más claro de terrorismo que se tiene en el mundo son los ataques realizados el 11 de septiembre de 2001. No sé si aquí los más jóvenes tal vez los recuerdan, pero pues fue un suceso a nivel mundial en el que fue un secuestro de aviones comerciales de una célula terrorista que dirigió a puntos estratégicos en Estados Unidos, entre ellos las Torres Gemelas, que son las imágenes que aquí tenemos, y al complejo de Pentágono. Perdieron la vida cerca de 3,000 personas. Las medidas de seguridad en el transporte aéreo aquí, a partir de esta situación, dieron un vuelco radical a nivel mundial. Todas las medidas de seguridad en los aeropuertos en todo el mundo que ahora conocemos son derivadas de este suceso, ¿no? Estos atentados incrementaron notablemente los controles de seguridad, repercutieron definitivamente en
en la vida cotidiana de los estadounidenses y del resto del mundo. Entonces, cuando ustedes van a un aeropuerto, todas estas medidas de seguridad fueron implementadas de no poder ingresar cierta cantidad de líquidos y demás, fueron a raíz de estos eventos. La Ley de Seguridad Nacional nos dice que las amenazas son a la seguridad nacional, el espionaje, sabotaje y terrorismo, incluyendo las actividades de financiamiento, rebelión, traición a la patria, eh, genocidio, tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas en contra de la seguridad de aviación, navegación marítima, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la Ley Seguridad Nacional, exacto, seguridad aeroportuaria y actos que impidan avanzar a las autoridades, actuar contra la delincuencia organizada y demás, ¿no? En México eh, no se tiene registro en sí de, de terrorismo, ¿no? Como tal, entendiéndolo con estos fines políticos o religiosos o ideológicos. Ustedes recordarán también en 2008, un 15 de septiembre, dos explosiones en la ceremonia en el Grito de Independencia, ¿no? En Morelia, Michoacán. Fueron un saldo oficial de 8 muertos y más de un centenar de heridos. En este caso, digamos que son unas cuestiones como más académicas, pues nadie se atribuyó el origen de las explosiones. Existen posturas que mencionan que el suceso estrictamente no correspondió a un acto terrorista, ya que no existió un móvil de por medio. Aquí sé que es polémico, mencionan también en el chat que sí fue un acto terrorista y demás. Sin embargo, digamos que son métodos terroristas, pero no es terrorismo en sí, ¿no? Es esta diferencia, ¿no? Que estos fines políticos o ideológicos o religiosos. Y bueno, sin embargo, según una encuesta en ese momento de Seguridad Nacional, de Inteligencia de Mercado realizada en ese año, se menciona que a nivel nacional los ciudadanos sí consideraron este hecho como atentados terroristas, ¿no? Y que la población también estuvo muy enterada de este suceso. Y bueno, aquí tenemos las diferencias entre seguridad nacional y seguridad pública, ¿no? ¿Cuáles son sus objetivos de la seguridad nacional? Integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, de seguridad interior y defensa exterior. Los instrumentos de actuación, pues es la inteligencia estratégica, políticas públicas, disposición de fuerzas armadas. La competencia institucional es federal y las instancias de coordinación, o sea, quien se dedica a esto, pues es el Consejo de Seguridad Nacional, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario técnico del Consejo, el CNI, las instancias de seguridad nacional. La seguridad pública pues tiene como objeto salvaguardar la integridad y derecho de las personas y preservar las libertades en el orden y la paz públicas. En este caso también, quienes son las instancias encargadas de esta, pues es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, conferencias nacionales de procuración de justicia de secretarios, consejos locales e instancias regionales, secretariados ejecutivos del sistema. Entonces, pues vemos estos temas que también pues están dentro de la Ley General de Protección Civil, pero que las instancias encargadas de atenderlos, prevenirlos y darle seguimiento, pues son estas en coordinación, ¿no? Las que aquí se mencionan. Ahora bien, otro de los temas que incumbe a los fenómenos de origen socioorganizativo, pues son los accidentes. Estos accidentes de transporte son estos sucesos directamente resultantes de la utilización de aeronaves, barcos, equipos rodantes. En el curso, según el caso, una persona o más sufren lesiones o la muerte y mueren como consecuencia tanto de estar a bordo de estos vehículos o por entrar en contacto con alguno de sus elementos. Esta es la definición que nos da SST. Por el ámbito en el que ocurren estos accidentes se clasifican como aéreos, carreteros, por agua, ferroviarios o multimodales. Sin embargo, los accidentes de transporte carretero sin duda son los que representan uno de los principales fenómenos de origen socioorganizativo. Estos accidentes carreteros se refieren a estos percances viales que se presentan, pues aquí nos dice súbita e inesperadamente
por condiciones y actos irresponsables que tienen que ver con los factores humanos, con los errores humanos que ya mencionábamos, y que tiene que ver que ocasionan pérdidas prematuras de vidas, lesiones, secuelas psicológicas, perjuicios materiales y daños a terceros, ¿no? Entonces, aquí en esta gráfica, aquí en la Dirección de Estudios Económicos y Sociales, llevamos un registro estadístico de daños y pérdidas que ocurren en el país por desastres. Por fenómenos socioorganizativos, vemos que el 91% de los daños y pérdidas que registramos son a causa de los accidentes de transporte, y también ocupan un gran tiempo de atención para las unidades estatales y municipales de protección civil. Aquí también veíamos, ya les mencionaba al principio, que una gran cantidad de este tipo de fenómenos provocan accidentes, no necesariamente desastres, ¿no? Esto es muy claro en este tipo de fenómenos que son muy puntuales, que tal vez provocan un cierre carretero, dura horas, se atiende y ahí termina, ¿no? Pero tiene también mucho que ver ocasionan un gran número de muertes acumuladas a lo largo de un año, y además, pues, un gran número de lesiones, ¿no? Y de discapacidades que afectan a la población. La Asamblea General de las Naciones Unidas ya habíamos tenido en su resolución, en una resolución anterior, ya habíamos tenido un decenio de acción para la seguridad vial de 2011 a 2020, ¿no? El objetivo era reducir muertes y traumatismos debidos a accidentes de tránsito. Sin embargo, pues, ¿qué creen que pasó en este decenio? Pues no se cumplió la meta, ¿no? La meta era reducir por lo menos en un 50% estos accidentes y todas sus consecuencias, y no se logró. Es importante también decir que estos accidentes en el mundo se concentran principalmente en países de ingresos bajos y medianos, como lo son México, ¿no? Entonces, estamos en este rubro. Los países de primer mundo tienen adecuadas normas y legislaciones que sí se cumplen y que ocasionan menores números de muertes y de lesiones a causa de accidentes de transporte. ¿A quién corresponde atender estos accidentes de transporte? Pues también a gobierno, sector privado, sociedad civil, entidades de financiamiento. Y bueno, a raíz de que no se cumplió el decenio pasado, esta meta, se volvió a hacer un nuevo decenio para la seguridad vial, ¿no? Ya es el segundo, y este es hacia 2030. Entonces, las metas mundiales pues tienen que ver con con que las carreteras cumplan las normas técnicas para los usuarios, aumentar la proporción de motociclistas que usan el casco, el uso del cinturón de seguridad, que las personas que vamos manejando no estemos utilizando los celulares, reducir los traumatismos, que no manejemos bajo el influjo de sustancias, de alcohol, que no manejemos cansados. Todas estas medidas son necesarias para reducir los accidentes y son metas mundiales, ¿no? Esta gestión de seguridad vial se da en coordinación tanto de legislación, normas de tránsito, comportamientos respetuosos, sensibilización y capacitación a las personas, los vehículos que estén en condiciones óptimas, que no salgamos a la carretera sin haber revisado nuestros vehículos, que respetemos los límites de velocidad. También el uso de tecnología para apoyar esto, pues ya antes aquí en la ciudad teníamos las cámaras para las fotomultas. eh, Otros criterios también que tienen que ver con mejores reglamentos de tránsito en los estados, y pues diversos instrumentos jurídicos, ¿no? Entonces, aquí en México, pues estamos ya en, ahí vemos en la gráfica, estamos ya en un punto en el que en el Diario Oficial de la Federación ya contamos con una Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Esta ley pues nos va a ayudar a sentar las bases de movilidad a nivel país para que vayan armonizándose tanto los reglamentos a nivel estatales y municipales, y vayamos todos en un mismo sentido. También ya existe un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, esto apenas en 2022,
y una estrategia de movilidad y seguridad vial que empieza a funcionar a partir del 2023 y también es a largo plazo a 2042. Aquí vemos, por ejemplo, que todas estas cuestiones tienen que ver con lo que ya se mencionaba a nivel mundial, de no el uso de seguridad, de mejores normatividades, respetar las señales de tránsito, los límites, respetar a los peatones, a crear esta conciencia, ¿no? Entonces es muy importante que ya tenemos estas medidas y esperemos que ahora sí, en el siguiente decenio, logremos reducir al menos al 50% las lesiones y las muertes a causa de accidentes de automovilísticos principalmente. Entonces, cuando vayamos manejando, que sepamos que el reglamento pues no es para molestarnos, ¿no? Ni que los policías se nos acercan y decimos, ah, ya viene, ¿no? O esta situación, es simplemente para que tengamos nosotros conciencia y tengamos presente que son medidas que nos van a ayudar a salvar nuestras vidas o a tener menos lesiones. Aquí el Secretariado Técnico para la Prevención de Accidentes, responsable de dirigir la política en materia de prevención de lesiones, pues es el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA, ahí pongo la página, y ellos desarrollan muchísimo material, además de llevar las estadísticas sobre los accidentes automovilísticos. Entonces, también para que consulten todas estas infografías y trípticos que tienen a disposición para todos y todas ustedes. Y finalmente, ya para ir cerrando, pues voy a hablar de la última manifestación que tiene que ver con la interrupción o afectación de los servicios vitales. La Ley General de Protección Civil nos dice que esta infraestructura es aquella estratégica, es aquella indispensable para la provisión de bienes y servicios cuya destrucción o inhabilitación es una amenaza en contra de la seguridad nacional, ¿no? Ahí vemos varios ejemplos de interrupción de servicios del agua, de luz, de transporte. También recuerdan que tuvimos ahí de una escasez de combustibles que ya comenzaba también a derivarse en manifestaciones de inconformidad social. Y bueno, esta consecuencia de interrupciones de servicios también puede derivar tanto de fenómenos de origen natural, como la falla de energía eléctrica a causa de sismos, de huracanes, o interrupciones por mantenimiento a los sistemas, ¿no? También en la ciudad hemos tenido temporadas en la que en Semana Santa, generalmente, que salen muchas personas, pues cierran este servicio algunos días para dar mantenimiento, ¿no? Entonces tiene que ver también con producto también con cuestiones antrópicas, como las concentraciones masivas de población, inconformidad y también pues en algunos casos de vandalismo y de sabotaje, ¿no? Que son afectadas estas instalaciones. Aquí un ejemplo internacional nos dice que, si ustedes recuerdan, también el año pasado había muchas noticias de los cortes de luz en California, ¿no? Causados principalmente con eventos relacionados con el clima, desde sequías, incendios forestales, tormentas, tornados. Entonces, aquí un análisis del Climate Central reveló que entre 2000 y 2021, 83% de estos cortes tenían que ver con eventos relacionados con el clima, ¿no? Y que Texas es el estado que reportó la mayor cantidad de apagones relacionados con el clima desde el año 2000, ¿no? Seguido de otros estados muy importantes como Michigan, California. California se dicen que si fuera un país sería la quinta economía más poderosa del mundo, ¿no? Y el año pasado tuvo cortes de energía en plena época de calor que saturaron el sistema y pues se les pedía apagar aparatos eléctricos para evitar estas saturaciones. En Texas, las tormentas de invierno y la ola de frío, pues fueron los eventos meteorológicos más costosos registrados en el 2021, que resultó varios días con temperaturas bajo cero. Aquí también es relevante porque todo funciona a raíz de electricidad, los calentadores, la cocina, son a base de electricidad, no de gas. Y también por causa de una ola de calor en el 2022 dejó de funcionar los servicios de 6 centrales eléctricas, ¿no? El operador de la red pidió a los residentes que limitaran el uso de la electricidad y que mantuvieran los termostatos a una temperatura limitada, ¿no? Entonces, aquí hablamos solo de eventos relacionados con el clima. Y en México, este año, en el 2023, en junio me parece, salió esta noticia que hablaban de apagones en plenas olas de calor, ¿no? Esto fue en la península
En Quintana Roo los empresarios se quejaban precisamente porque ellos calculaban en 50 millones de pesos las pérdidas por la interrupción de servicios eléctricos, por interrupciones a lo largo de 10 días y, y que pues esto impide de proveer servicios, ¿no? Más el arribo de 2.5 millones de turistas internacionales, pues definitivamente representa pérdidas importantes, pero pues también ya somos muchas personas concentradas en las ciudades y que demandamos los servicios y que cada vez, digamos, estos servicios pues empiezan a quedar obsoletos para proveer un servicio eficiente, ¿no? Entonces son los dos ejemplos, digamos, que quería traer a colación. Y pues ya hablábamos, ¿no? También los desastres y este tipo de eventos, pues son cuestiones complejas, ¿no? Se derivan tanto de fenómenos naturales, antropogénicos y además por sus consecuencias pueden causar a su vez conflictos sociales, problemas sanitarios, eh, movilización de población. Entonces vemos que también pues siempre están en movimiento, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos algunas medidas, si bien para no prevenir la interrupción, sí tener nuestros planes de continuidades de operaciones, ya que es una obligación institucional para garantizar la operación y recuperación en estos escenarios adversos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si tenemos este tipo de cortes eléctricos, por ejemplo, ¿no? O lo que pasó con la pandemia, ¿qué vamos a hacer si llega otra pandemia y tenemos que dejar de operar en diversas formas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ya les comentaba desde el principio, contar con este plan de continuidad de operaciones. Y bueno, a manera de conclusión, es posible evitar estos efectos negativos o mitigar los efectos de los fenómenos de origen socioorganizativo. La elaboración de planes, leyes, reglamentos, normas y su cumplimiento principalmente son de vital importancia para lograr este objetivo. Y pues entre mejor comprendamos esto, podemos evitar en medida de lo posible los llamados errores humanos, que como hemos visto no son más que la consecuencia de la ausencia de planeación. Y a lo largo de esta jornada vamos a ver ya con mis compañeros y ejemplos más específicos, pues cómo podemos dar atención a este tipo de eventos. Y pues de mi parte sería todo y ya dejaría yo el espacio para el siguiente ponente. Y muchísimas gracias por su atención.